Evangelio de Lucas, capítulo 20, versículos 27 al 47. Comentario de William MacDonald. Los saduceos y su enigma acerca de la resurrección. Capítulo 20, versículos 27 al 44. Versículo 27. Dice: La pregunta sobre la resurrección. Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron: Habiendo fracasado el intento de atrapar a Jesús en una cuestión política, algunos de los saduceos se acercaron entonces con una sofistería teológica. Ellos negaban la posibilidad de que los cuerpos de los muertos volviesen jamás a levantarse y buscaron una ilustración extrema para ridiculizar la doctrina de la resurrección. Versículos 28 al 33 dice: diciendo: Maestro, Moisés nos escribió: si el hermano de alguno muriere teniendo mujer, y no dejare hijos, que su hermano se case con ella, y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa, y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Le recordaron a Jesús que en la ley de Moisés se suponía que un soltero tenía que casarse con la viuda de su hermano para dar continuidad al nombre de la familia y preservar la propiedad de dicha familia, como dice en Deuteronomio capítulo 25, versículo 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Según la historia que ellos proponían, una mujer se casó sucesivamente con 7 hermanos. Tras morir el séptimo, ella no había aún tenido hijo alguno. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, querían saber ellos de cuál de ellos será mujer. Ellos pensaban que eran muy inteligentes al proponer un problema irresoluble. Versículo 34 dice: Entonces respondiendo Jesús les dijo: los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Jesús les respondió que la relación matrimonial era solo para este siglo, esta vida, no proseguiría en el cielo. No dijo que maridos y mujeres no se reconocerían en el cielo, sino que su relación allí tendría una base totalmente diferente. Versículo 35 dice: Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. La expresión «los que sean tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo» no sugiere que nadie sea personalmente digno del cielo. La única dignidad que pueden tener los pecadores es la dignidad del Señor Jesucristo. Los que son tenidos por dignos son los que se juzgan a sí mismos, los que vindican a Cristo y los que reconocen que toda dignidad pertenece a Él. La frase «la resurrección de entre los muertos» hace referencia a la resurrección solo de los creyentes. El término de entre es traducción de la preposición griega ek. No aparece en la Biblia la idea de una resurrección general en la que todos, salvos y perdidos, resuciten a la vez. Versículo 36 dice: Porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. En el versículo 36 se añade acerca de la superioridad del estado celestial.
Ya no hay más muerte. A este respecto, los hombres serán como ángeles. Además, serán manifestados como hijos de Dios. Los creyentes son ya hijos de Dios, pero no de una manera patente a los sentidos. En el cielo serán visiblemente manifestados como hijos de Dios. El hecho de tener participación en la primera resurrección asegura esto. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2, dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Colosenses 3:4 dice: Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El versículos 37-38 dice: Pero en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Para demostrar la resurrección, Jesús se refirió a Éxodo 3:6. Éxodo 3:6 dice: Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Donde Moisés cita al Señor llamándose a sí mismo Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ahora bien, si los saduceos se querían parar a reflexionar, se darían cuenta de que 1. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. 2. Abraham, Isaac y Jacob estaban ya muertos. Entonces, la necesaria conclusión es que Dios tiene que resucitarlos de los muertos. El Señor no dijo: yo era el Dios de Abraham, sino yo soy. El carácter de Dios como Dios de vivos exige la resurrección. Versículos 39-44 dice: Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. ¿De quién es hijo el Cristo? Entonces él les dijo: ¿Cómo dicen que el Cristo es hijo de David? Pues el mismo David dice en el libro de los Salmos: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David, pues, le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? Algunos de los escribas tuvieron que admitir la fuerza de este argumento, pero Jesús no había terminado. Una vez más apeló a la palabra de Dios en el Salmo 110:1. David llama al Mesías su Señor. Salmo 110:1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo general, los judíos reconocían que el Mesías sería el hijo de David. ¿Cómo podía ser a la vez el Señor de David e hijo de David? El mismo Señor Jesús era la respuesta a esta pregunta. Él descendía de David como hijo del hombre, pero era el creador de David, mas ellos eran demasiado ciegos para darse cuenta de esto. Advertencia contra los escribas, versículos 45-47, dice: Jesús acusa a los escribas. Y oyéndole todo el pueblo, dijo a sus discípulos: Guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas
y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús advirtió públicamente a la multitud contra los escribas. Llevaban ropas largas, afectando piedad. Les gustaba que se dirigiesen a ellos con títulos distintivos en las plazas. Procuraban conseguir las primeras sillas en las sinagogas y en los banquetes, pero robaban a las indefensas viudas todos sus ahorros y cubrían su maldad con largas oraciones. Esta hipocresía sería castigada tanto más severamente. Fin de capítulo.